Digimon Card Game es uno de los mejores TCG que se encuentran actualmente en el mercado. Y este año 2024 sí que nos ha ofrecido verdaderos decks de diversión absoluta y pura. Y por qué no, también en el ámbito competitivo. Por eso el día de hoy te traigo los 12 mejores decks del 2024. Ojo, bajo mi percepción personal. Aquí voy a poner una serie de decks que puede que no salga el tuyo, sin embargo, sí que están buenos. Y arrancamos fuerte en el puesto número 12 con el deck Armor Vacuna, que en aquel entonces en la BT16 causó un verdadero revuelo, siendo uno de los decks más poderosos y por qué no decirlo tal como lo dijo la comunidad, más puercos que se podrían encontrar debido a su potencial. Este deck, lógicamente, para no hacer tan largo este video, vamos a hablarlo rapidito. Tenía la capacidad de utilizar la pila evolutiva, por ejemplo, del Rapidmon, tanto de la estructura de la ST17, así como también de la BT8, para utilizar las características de Armor y que baje Rapidmon X Antibody de la BT16, pueda suspender, bajar DP y lógicamente tenía un tanque titánico que en aquel entonces era difícil de tumbar, que era el Magnamon X Antibody. Y si bien aquí vemos un par de cartas que ya actualmente están baneadas, como por ejemplo el TK de la BT14 y también el Ukomon Promo, que bueno, por suerte no lo vemos en esta receta, pero este deck sí que causó una verdadera barbaridad de descontrol en aquel entonces en la BT16. En el puesto número 11 tenemos a los 7 demonios o a los 7 Greek Demon Lords, el deck arquetípico de la expansión EX6, que fue una auténtica brutalidad, un deck removal por excelencia y que lógicamente que acumulaba cartas en la Gate of Deadly Sins para invocar al poderosísimo Ogudamon. Cuando Ogudamon topaba el campo, automáticamente GG, no había nada que pueda terminar parando a este tremendo deck. Uno de mis arquetipos favoritos de la expansión EX6, y ojo, que actualmente sigue vigente, pero como todo deck arquetipo en Digimon Card Game, podemos encontrarnos que al pasar el tiempo va perdiendo popularidad, entre comillas pierden un poquito de soporte y termina un tanto desfasado porque los Tamers quieren intentar probar nuevas cartas. Por cierto, Lucemon X Antibody de la BT19, ¿qué haces aquí? Esta no es tu familia, pero en serio, es un deck que causó bastante revuelo, siendo prácticamente el Beelzemon de la EX6 el único que podía pegar. Creo que entre las dos mejores cartas, Beelzemon y Crepimon, eran los que hacían el combo bárbaro. Lógicamente cada uno tenía su función, pero cuando ya bajaba Ogudamon de la EX6, pues el oponente simplemente tenía que recoger sus cartas porque era un automático OTK con este tremendo deck bárbaro que nos entregaron en la EX6. En el puesto número 10 vamos a tener a un deck favorito personal de mecánica roja, bueno, roja morada por así decirlo, que es el deck Gallantmon, que con la expansión BT17 sí que tuvo un potencial. Y sí, ya sé que no terminó siendo meta y que es un deck un tanto funcidio, pero ¿qué te puedo decir? Yo como casualito la verdad disfruto de invocar a uno de mis Digimon favoritos y jugar contra los compas. Un deck que si bien causó un verdadero revuelo para BT19.2 por así decirlo y BT20, sí que va a estar potente este deck, mucho ojo. Y si bien no va a ser el top culme de los decks metas que ya se puede estar viendo en Japón, a mí el Gallantmon me pareció una barbaridad. Recalcando vital importancia al Gallantmon Crimson Mode Ace, quien fue el finisher que te hacía las partidas. Y lógico, ¿cómo no va a hacerlo? 15.000 EDP para el deleteo. Además de eso te puede trashear cartas de la seguridad por cada 10 cartas que existan en el trash, tanto del oponente y tuyas. Así que me pareció que era una carta espectacular. Sea como sea, uno de los mejores decks de este año, el deck Gallantmon. Pero si de decks buenos hablamos en este 2024, ese se lo lleva el deck Leviamon. Qué manera de ser un buen deck de mecánica morada. Un removal bárbaro que no solo por el Leviamon de la EX5 vino a causar un verdadero revuelo, por su seguridad attack, por deletear a Digimons del oponente, sino además que con la expansión de la BT15 se complementó aún más por la existencia de Leviamon X Antibody.
teniendo la capacidad de pegarte 4 chequeadas solo con la pila evolutiva normalita, y además de eso con la capacidad de borrarte el campo con la pila evolutiva de Leviamon y Leviamon X Antibody. Uno de mis decks preferidos de aquella época y que incluso ahora actualmente aún sigue topeando. Y si bien ya para la mecánica actual el deck no digamos que esté un poquito desfasado, pero que sí tiene sus problemas, el Leviamon siempre va a estar en los corazones de los Tamers morados por su eficacia a la hora de combatir contra los oponentes. En el puesto número 8 tenemos al deck OTK por excelencia, el Fenrir-Logamon de la BT14 y la expansión de la BT15. Que lógicamente muy pronto vamos a ver a Takemi Kazuchi, pero es que lo puse aparte porque ese deck es una locura. Fenrir-Logamon cuando recién apareció fue como la revolución de su mecánica morada, roja, morada. Porque la capacidad de agresividad una vez que Fenrir-Logamon bajaba, spamearte los Digimon y comenzarte a reventar la seguridad no tenía pare. Literal, te reventaba todo lo reventable. Y lógicamente con la mecánica de los Tamers nuevos como el Eiji Nagasumi, que se podía meter debajo del Digimon terminando dándote Alliance, blocker y encima de eso teniendo la capacidad de regresarse al campo para poder activar sus efectos, como por ejemplo el ganar memoria si el oponente tenía Digimon. La verdad es que para mí el Fenrir-Logamon fue un deck muy poderoso y lo digo de esa manera porque ahora con el Takemi Kazuchi no tiene ningún tipo de control. Uno de mis decks preferidos de la BT14, BT15 que en serio causó un verdadero revuelo en este 2024. En el puesto número 7 tenemos a un deck que no digo que esté muerto, pero sí que sí ha perdido su potencial fuertemente en este año. Ya saben que Bandai lastimosamente cogió y baneó al Numemon. A mí me hubiera gustado que sean un poquito más amables con Numemon. Es un deck que me gusta bastante. Hubiera preferido que al Mirage Gaogamon lo corten más, pero bueno, es una decisión ya que en el meta Numemon estaba pero que reventaba. Es un deck muy bueno y que actualmente aquí podemos ver una receta de ejemplo que se sigue jugando, que se sigue probando, que si bien ya no está a la altura en el competitivo, pero para jugar con los compas está más que bien. Los Kakitamones, los Numemones son una auténtica maravilla, la verdad me gusta bastante el deck. Pero, que repito, era el deck Rookie Rush spameador de caquitas por excelencia. No había manera de defenderte con esto. Ponías blockers, pon los blockers que quieras. Turno a turno, 3, 4, 5 Numemones en el campo a reventarte. Efectos de pararte de la seguridad. Por ejemplo, aquí no veo que juegan Venusmon, pero una vez me jugaron una Venusmon y me masacraron. Juegan al Shinmonsaemon de RB1, el clasiquito, que da Security Attack -1. Y repito, fue una barbaridad. Peor aún el combo con el Monsaemon X Antibody que reducía DP. No veo aquí bueno, había recetas que jugaban Digimons que bajaban más DP que el Valkyrimon. Y repito, o sea, era una barbaridad el deck, una brutalidad en aquel tiempo en su meta actual. Pero que, vamos, era un deck muy bonito y cuando yo lo veía ganar en videos de torneos, los torneos, valga la redundancia, la verdad es que era una maravilla. Me encantaba ver al Numemon ganar los torneos. Pero bueno, Tamers, ¿ustedes qué dicen de este deck? ¿Creen que algún día regresará? Yo creo que está genial. En el puesto número 6 tenemos ahora un deck que actualmente sigue vigente en el meta actual. Y ojo, Bandai sí le ha dado sus cachetadas y aún así el deck ha salido adelante. Yo lo denomino el roba mecánicas azules por excelencia, Mirage Gaogamon. Y no es que le meto hate por meter, de verdad, el deck se ha mantenido bastante tiempo en el meta. Y mi queja principalmente va apuntado a que existen otras mecánicas, como por ejemplo la muy reciente Ice Clad, y que a la final terminó siendo utilizado en el mismo Mirage Gaogamon. Y nadie, prácticamente repito, nadie, porque yo no he visto jugar a nadie, se armó el deck Ice Clad Liberator. Una verdadera lástima, pero es lo que les digo. Es un deck que actualmente está potente. Lógico, yo no soy jugador competitivo, no estoy metido en torneos ni tampoco en el meta. No sé qué tanto se lo ve, pero por los videos que consumo y también por la información que investigo en el internet,
casi siempre está topeando. Incluso si ustedes ven en una página que me gusta bastante, que es Eggman Events, lo van a ver en todas las listas hasta fecha actual de los torneos que ha habido de Mirage Gargamon, que a veces gana, que a veces pierde, pero sigue estando actualmente. Sin embargo, como mecánica azul, el deck es muy bueno, y eso cualquiera, sea competitivo o casualito como yo, tiene que reconocerlo. No solo por sus habilidades de ganar memoria con sus cartas o con las cartas de la mano del oponente, sino también por sus efectos de literal pasmarte cualquier tipo de estrategia que tengas en mente. Y lógico, hay que recalcar que como mecánica azul se puede terminar robando otras mecánicas, como por ejemplo los pescados ancestrales, como el Juan Cumón de la BT19, porque este no permite que te tarjeteen ataques al Digimon, es decir, que no puedan cambiarse, y hace que sea extremadamente bueno, porque repito, como mecánica azul, tener la posibilidad de coger cualquier otra carta, como los pollitos azules por ejemplo, que dan jamming como rookies, meterlos de este deck para reventar al oponente, pues va más que bien. Si bien en algún momento puede que Bandai se termine cansando de la mecánica del Mirage Gargamon, no solo en su evolución normal, sino también en el Burst Mode, quizás en algún momento le terminen dando otra cachetada y parando un poco el deck. Sin embargo, ya para BT19 y BT20 yo creo que sí va a perder popularidad, y entonces el deck va a quedar un poquito, no digo olvidado, pero sí desplazado para probar los nuevos decks. En el puesto número 5 tenemos a un deck DNA Evolution que vino a revolucionar la mecánica azul-verde en el Digimon Card Game. Yo estoy hablando del Imperial Dramon. Y qué barbaridad, qué potencia de deck, Dios mío. Cuando salió Imperial Dramon de la BT16, no muchos tamers tuvieron fe, pero cuando ya se vio el efecto de que solo con el heredado, de tener el partition, de que si se deletea este Digimon que no sea por batalla, puede spamearte el DNA Evolution que tenías en la pila evolutiva de este Digimon. Y lógico, los efectos que venían acompañados del Imperial Dramon Fighter Mode Ace y del Dragon Mode Ace fue una auténtica brutalidad. Pero en BT17 le pusieron el finisher máximo, que era el Imperial Dramon Paladin Mode Ace, el cual no solo por ser Ace y por costar 9, sino que cuando bajaba te trashaba la pila evolutiva y te cogía a los Digimon y te decía: no, ¿sabes qué? Sácamelo de aquí, mándame esa tontería de Digimon que tienes ahí debajo del botón, me un suspendo y ¿por qué no? Te reviento la seguridad. La verdad es que fue una brutalidad de carta, y en serio, no, a mí me pareció que esta carta sí estuvo muy fuerte. Y encima de eso, tú puedes con esta carta jugar en cualquier otro deck que tenga una mecánica azul-verde, porque evoluciona en cualquiera de estas cartas. En serio, me parece que es un deck muy agresivo, un deck muy poderoso, y que actualmente, si bien ya ha bajado un tantito su popularidad, en torneos sí que lo vamos a seguir viendo vigentes. Una barbaridad el Imperial Dramon. Pero este 2024 Digimon Card Game no solo nos sorprendió con una novela gráfica que venía a soportear aún más las aventuras de nuestros monstruos digitales en nuestro juego de cartas favorito, sino también sacar el tan esperado deck Cefagamon Teromon, un deck que tenía la nueva mecánica Vortex, que al final del turno te permite golpear a un Digimon del oponente. Y lógico, Bandai, no contento con eso y haber sacado a Shoto Kazama como protagonista ya en sus cartas, decidió darle más efectos de poder desviar estos ataques a la seguridad, volverse un afectado con combos de efectos como el poderosísimo Gran Galemon, y también con el Cefagamon, no solo de la estructura, sino también el de la EX7. Un deck muy completo, muy fuerte, y si bien está bien, aclaremos que es el único deck que ha podido tener el potencial Liberator de poder topear en los torneos y el ser, por así decirlo, el más fuerte y el que más soporte recibe por parte de Bandai. En serio que ha dado un aire fresco a la franquicia de TCG nueva de Digimon Card Game. Muy bonito, muy importante, y un deck extremadamente imponente si eres un deck Liberator. En el puesto número 3 tenemos a un deck extremadamente potente, y es el Fenrilogamon Takemi Kazuchi. Y siempre digo que se lo ve muy poco debido a lo difícil que es conseguir sus cartas.
Y es que el gran protagonista Fenrir Takemi Kazuchi, que es la combinación de Fenrir con Kazuchimon, tiene la capacidad de bajarte hasta 16.000 de DP, hacer recovery y literal reventarte todo lo que tengas en el campo y la seguridad. Ahora, este deck sabrán ustedes que se tiene que manejar con un DN Evolution muy específico, y el Fenrir de BT17 es quien tiene esta capacidad, porque cogerte del trash y jugarte un Kazuchimon, dime si eso no es aceleración. Un deck muy fuerte, muy soporteable y que tiene la capacidad de reventarte cualquier cosa que se atraviese en el área de batalla del oponente. Por cierto, he visto recetas que incluso juegan 3 Fenrir Takemi Kazuchi y hasta le meten a un deck Xmon por si acaso el oponente esté un tantito quisquillosos con sus Rookie Rush. En serio, un deck muy fuerte y que me emociona siempre verlo y probarlo en DCGO. Y en el puesto número 2 tenemos al deck Kabuterimon, o también llamado Tyrant Kabuterimon. Cuando apareció el Tyrant Kabuterimon, yo lo vi como la esperanza para que le reviente al Magnamon X Antibody. Esta barbaridad se aumenta de P como no tiene un mañana, y lógicamente con la capacidad del resto de su pila evolutiva sí que es un deck muy agresivo. Con el poder de redireccionar los ataques y encima de eso, cuando Tyrant Kabuterimon se queda suspendido, no le afecta absolutamente nada. Y si bien fue un deck bueno en su época, actualmente ya está un poquito olvidado. Y yo creo que está de más decir que está olvidado, porque sigue siendo un deck extremadamente bueno y que va a venir una ligera expansión en X8 y también una futura expansión. Los escarabajos siempre van a estar presentes en Digimon Card Game y creo que el Tyrant Kabuterimon va a seguir siendo un deck pero de los buenos. Incluso aquí ya vemos un ejemplo de el Hércules Kabuterimon Ace de la X8, que tiene efectos de suspender, que tiene efectos de ganar memoria y encima va a tener también un efecto de dar piercing. Así que, ¿qué te puedo decir? Golpear con esta capacidad de ataque de level 6 con 11.000 más el efecto heredado sigue siendo un deck verde extremadamente agresivo. Y en el puesto número 1, el mejor deck de este 2024, el deck más fuerte, un afectado OTK imposible de vencer que te destruye hasta las cartas de tu propio deck, el deck Zapato. No hay en serio, para mí uno de los mejores decks que han salido este año. El deck Zapato, desde que lo vi en la novela gráfica, me llamó la atención. Sé que para muchos es horrible su diseño, pero a mí personalmente me encanta la línea evolutiva de Zapato, del Shumon, del Choesmon, como quieras tú llamarlo. Y la verdad es que es un deck muy bueno, con una mecánica amarilla distinta, si bien con el poder de reducirle el DP a la seguridad. Le revientas cualquier cosa que salga en la seguridad con una buena evolutiva que ya termine nomás en la Chaperomon. Y con el poder de la Sendimon, principalmente recalco la de la X7, que para mí es la mejor, que tiene la capacidad de spamearte un token a utilizar el Overclock, que es una mecánica nueva de este deck, por así decirlo, que se activa al final del turno y te permite atacar a la seguridad sin la necesidad de suspender a tu Digimon o de que esté parado, ¿no? Lógico, tienes que pagar la mecánica del Overclock, que es eliminar a un Puppet o Token Puppet en el nombre y terminar reventándole al oponente. Un deck que sí, yo sé, no ha topeado en el ámbito competitivo, pero aún así para tamers casuales como yo, la verdad es que es un deck muy bonito de jugar, muy importante y que se adapta bastante bien. A futuro les voy a traer una adaptación para enfrentarse a las nuevas expansiones de X8 que sea un poquito más fuerte, más estable. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que el deck es muy divertido, muy bueno, en especial para jugar Digimon Card Game. Un deck que llama bastante la atención y que, repito, bajo mi opinión, muy interesante. Bueno, tamers, aquí termino el top. Este top no está enfocado en cuál es el mejor ni cuál es el peor, simplemente son todos los decks que a mí personalmente, repito, personalmente me llamaron más la atención y me parecieron más bárbaros, más brutales. Sin embargo, algo que quiero recalcar es que para gustos los colores, cada tamer sabe qué deck juega, qué deck más le gusta, seas casual, sea competitivo. Yo creo que Digimon Card Game se disfruta de principio a fin, pero déjame saber en la caja de comentarios cuál es tu deck favorito.